el patriota, don Rafael Fafa Taveras. Gracias, Domingo. Hoy es el primer día de la prórroga de la cuarentena. Hoy se inicia el tiempo asignado de 17 días para mantener la misma situación que hemos observado hasta ahora desde que comenzó la cuarentena. Es decir, se alarga la cuarentena hasta el 30 de abril de este mes. Y al mismo tiempo que está designado hoy como primer día, con un plazo fijo de 17 días que termina el 30 de abril, antes, horas antes, o un día antes, se decidió en la Junta Electoral que las elecciones que había que posponer, que debían celebrarse en mayo, porque estaban muy cerca de todo este ambiente, se iban a celebrar el día 5 de julio. Es decir, entre el 30 de abril y el 5 de julio está mayo y junio, 65 días. Y como unas elecciones tras un evento paralizante como este no puede hacerse ignorando que hace falta un espacio de tiempo para poder movilizar lo que representa una campaña competitiva electoral del nivel del presidente y del Congreso. Es decir, que es imposible pensar en unas elecciones que no estén precedidas de una posibilidad de movilización competitiva por los más altos cargos del Estado dominicano, el Congreso y la presidencia. Y cuando uno piensa entonces que estamos 65 días entre el 30 de abril y el 5 de julio, tú tienes que pensar que aunque parece poco el tiempo, fuera bueno si de verdad el 30 de abril tuviésemos despejado el ambiente como para decir comienza la competencia electoral. Yo no tengo ninguna perturbación para asegurarle que la dimensión de esta crisis, la gente la ve por un aspecto o por otro, pero tú la ves en su dimensión. Si no se crea, enfrentando esta crisis, un proceso previo a la celebración de las elecciones, que permitan que éstas se cumplan antes del 16 de agosto, si no pasa eso, estamos frente a una crisis que no tenemos ninguna prescripción constitucional para resolver, que solo podía enfrentarse por una clara y urgente negociación de todos los sectores. Yo he estado insistiendo en que la dimensión de esta crisis que puede tener eso en sus yernos, esta crisis debía consolidar la conciencia de un encuentro, de una cumbre, porque frente a una perspectiva de esa naturaleza podíamos tratar con más tranquilidad si existiera un escenario donde la presidencia, la oposición, los empresarios, los religiosos, sectores populares pudieran encontrarse y donde fuera fácil evitar la dispersión de las iniciativas y canalizarla por un consenso. Yo creo que es claro que es una prevención extraordinaria, pero esa reunión, esa cumbre, ese encuentro unitario, que ahora es imprescindible, tendrá mucho más valor para lo que esto va a dejar. Porque cuando yo pienso en lo que esto va a dejar es como cuando pasa la guerra. Una guerra destruye todas las maquinarias o los instrumentos de la producción, además de los muertos que te deja, interrumpe todas las actividades, lo somete a la rigidez de una lucha vida o muerte, y entonces rehabilitarla es un mercado, es una tentación inmensa. Aquí hay muchos centros comerciales del mundo que aún enfrentando con preocupación este momento, lo ven con tranquilidad porque inmediatamente pasa, será un escenario para desplegar sus inversiones. Estados Unidos, cuando la Segunda Guerra Mundial, fue el único de los participantes que no sufrió en su territorio ningún efecto devastador de la guerra, bombardeo, por ejemplo. Y entonces Estados Unidos conservó toda la maquinaria productiva, además de su integridad territorial,
y fue el único elemento que podía ir a reconstruir a Europa y a Asia. Para Estados Unidos la guerra fue una gracia que le permitió dar un salto para consolidarse como el jefe del mundo, a pesar de que estaba la Guerra Fría. Ahora mismo, la gente que piensa en el mercado es en eso que piensa. ¿Cuáles son los factores fundamentales que ellos podrán aprovechar y cómo hay que ir condicionando desde ahora los medios para inmediatamente cese este momento de contraparte que impone el repliegue? Entonces ellos tener los proyectos hechos para la reconstrucción, para la rehabilitación. Habrá una caída de producción, un incremento de crédito y en países como el nuestro, un vacío muy profundo por la reducción de las remesas y del turismo. Quedaremos en una condición angustiosa. Y esa situación hace que con más razón de enfrentarse al problema del coronavirus, debíamos estar discutiendo en esa cumbre a la que uno se refiere, la política frente a ese cuadro que viene, que no es un invento, puede durar y cesar el día 30 de abril y seguir. Y entonces, si no se para el 30 de abril y esto sigue, entonces la agravación es de otra dimensión mucho mayor. Ustedes se imaginen que no nos permitan hacer las elecciones antes del 16 de agosto, porque no haya la atmósfera suficiente para crear esa competencia. Una situación creada que no tiene orientación constitucional para resolverla y que solo tendría que resolverse por un entendimiento de todas las fuerzas. Y es por lo que digo, la cumbre es algo preventivo para asegurar la estabilidad y el orden. Es también algo que facilita al coordinar todos los recursos, enfrentar las consecuencias negativas de este virus y prevenir incluso las consecuencias que puede facilitar la anarquía o la dispersión de una sociedad que tiene que reconstruirse post termine esta cuarentena. En ese ámbito, tranquilo, yo insisto, debía resolverse ahora. Hoy, el primer día de la prórroga, para que en 17 días más termine. Y yo me pregunto, ¿y si esto no puede levantarse a los 17 días, qué vamos a hacer? Entonces vamos a reunirnos para ver qué hacer. Pensémoslo desde hoy, tengamos una reserva de la previsión con la que estos temas deben tratarse. Yo no tengo ningún sectarismo y creo que debe prevalecer el sentido de la unidad nacional para enfrentar primero la amenaza a la vida y a la salud de la población que representa este caso. En segundo orden, prever el daño económico que se está haciendo. Y tercero, ver el problema de las elecciones. Esos son tres puntos elementales. ¿Por qué razón no podemos crear ese ambiente de la convergencia para que asumamos un esfuerzo colectivo frente a estos dos grandes desafíos? Ojalá que el 24 de abril, cuando se organice el traspaso de mando de los funcionarios que ganaron en las elecciones, porque no creo que habrá ningún tipo de excusa para que no tomen su rumbo y su puesto de mando. Ojalá el 24 de abril, por lo que representa esa fecha, exista antes de ese día la cumbre que permita que ese día uno pueda ratificar los elementos que nos den tranquilidad. No importa si esto se para o no se para, nadie va a alterar este orden. Y en ese sentido, es una inmensa contribución de tranquilidad a la ciudadanía que podamos ponernos de acuerdo en cómo enfrentar esto. Esta amenaza a la vida de la gente, que es el virus, este desafío que es el deterioro de la economía y el problema de las elecciones. Son tres puntos que podemos resolver sin tener que pasar por alto, que estamos obligados todos a poner en primer plano el respeto a la nación y a la mayoría. Ojalá esta ilusión, este planteo, pueda ser oído por el presidente de la República, que es el primer actor y el más importante, por el propio partido suyo,
porque en la oposición está seguro que eso es lo que se reclama, eso es lo que pide Luis, eso es lo que está diciendo también el expresidente Leonel Fernández, es lo que dicen los otros partidos. Hay una cierta identidad, pero en la oposición, no con el gobierno. Y ahora hay que lograr al menor costo y lo más rápido posible esa cumbre. Si no, estamos sembrando una angustia de la que nadie está seguro de escapar. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes que a ti te formará. Es el rumbo de la tarde, es el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde. Una rumba de actualidad, con rumbo a la veracidad, un informativo trayecto que su huella dejará. Es el rumbo de la tarde, es el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes